Desde que decidí mudarme a este pequeño pueblo en el corazón de México, una inquietante sensación de desasosiego me acompañaba cada día. Las casas, con sus paredes desgastadas y ventanas polvorientas, parecían contar historias de tiempos mejores, pero también de tragedias olvidadas. La mayoría de los habitantes había abandonado sus hogares, dejando atrás ecos de risas y susurros perdidos en el viento. Algunos hablaban de un oscuro secreto que envolvía el lugar, un misterio que había devorado la paz y la felicidad de quienes habían permanecido. Las noches eran especialmente aterradoras, cada sonido parecía amplificarse, convirtiendo el crujir de la madera en lamentos lejanos que reverberaban en mi mente, como si las almas de los que habían partido regresaran para atormentarme. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observado se intensificaba. Las miradas furtivas de los pocos vecinos que quedaban me seguían por las calles desiertas. Sus rostros habían perdido la calidez, sustituidos por una expresión de desconfianza y temor, como si la misma atmósfera del lugar estuviese impregnada de un miedo ancestral. Había dejado atrás la bulliciosa ciudad en busca de tranquilidad, pero en su lugar encontré un clima de desconfianza que me envolvía como una neblina espesa. Las noches, en particular, eran un verdadero tormento. Apenas cerraba los ojos y el silencio se convertía en un murmullo inquietante. Los ecos de risas infantiles, que alguna vez habían llenado el aire, se transformaban en susurros sombríos que parecían emanar de las sombras mismas. En ocasiones, creía escuchar pasos en el pasillo, aunque estaba completamente solo. Era como si el lugar estuviese vivo, respirando y observando cada uno de mis movimientos, como el espíritu de un antiguo guardián, un nahual que protegía los secretos oscuros del pueblo. Una noche, mientras la niebla se deslizaba por las calles como un manto de luto, sentí una extraña atracción hacia el bosque de las sombras. Este lugar, temido por todos, era un eco de historias antiguas sobre brujas que habían practicado su magia oscura en tiempos pasados. Pero no solo eso, también había leyendas de nahuales, seres que podían transformarse en animales, y de la Llorona, el espíritu de una mujer que, atrapada entre la vida y la muerte, vagaba en busca de sus hijos perdidos. Los aldeanos evitaban hablar de estos temas, como si pronunciar sus nombres pudiera invocar las fuerzas que aún acechaban. El aire se volvía más espeso a medida que me acercaba al bosque, cargado de un silencio inquietante que me hacía sentir como si alguien me estuviese observando desde la penumbra. Era un misterio que me llamaba, y no podía resistir el impulso de descubrirlo. El lugar parecía vibrar con una energía ancestral, como si las raíces del suelo estuvieran llenas de secretos olvidados. La brisa que soplaba traía consigo un olor a tierra húmeda y descomposición, un recordatorio de que el bosque guardaba más que solo sombras, era un lugar de dolor y sufrimiento. Decidido a enfrentar mis miedos, me interné en el bosque. La luna, apenas visible entre las nubes, iluminaba tenuemente mi camino, creando un juego de luces y sombras que distorsionaba mi percepción. Los árboles se alzaban a mi alrededor como guardianes silenciosos, sus ramas retorcidas parecían querer atrapar mi curiosidad y mis temores. Con cada paso, el crujido de las hojas bajo mis pies resonaba en la quietud, y pronto, el susurro del viento se transformó en un murmullo que parecía llamarme por mi nombre, como si la misma naturaleza intentara advertirme. El bosque era un laberinto de sombras y luces parpadeantes, donde el tiempo parecía detenerse. Las ramas crujían y el viento susurraba, creando una sinfonía de sonidos que me envolvían. A medida que me adentraba más, el aire se volvía frío,
y una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Las historias de las brujas y los pactos oscuros resonaban en mi mente, y la idea de que pudiera haber algo más en este lugar me mantenía alerta. ¿Qué secretos estaban ocultos en la oscuridad? Al llegar a un claro, encontré un círculo de piedras antiguas, desgastadas por el tiempo y cubiertas de musgo. En el centro, un altar cubierto de flores marchitas se erguía, como un recordatorio de lo que había sido y de lo que podría ser. En ese instante, una figura emergió de las sombras, como si el mismo bosque la hubiera creado. Era una mujer de aspecto etéreo, con cabellos desordenados y ojos que brillaban con un resplandor sobrenatural. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por una tristeza profunda, y su presencia era a la vez fascinante y aterradora. Sentí que el aire a mi alrededor se cargaba de energía, una energía que anunciaba peligro. «Has venido a buscar respuestas», dijo, su voz resonando en el aire como un eco lejano. «Pero lo que hallarás aquí no es lo que esperas. Las almas de los inocentes están atrapadas en este lugar, víctimas de la avaricia de aquellos que no comprenden el verdadero poder». Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí que el corazón me latía con fuerza, como si quisiera escapar de la prisión de mi pecho. La bruja, en su esencia, me invadía con un terror primigenio, como si supiera todos mis secretos, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Recordé las historias sobre los hombres y mujeres del pueblo, aquellos que habían hecho pactos oscuros por ambición, dejando un rastro de destrucción a su paso. Eran ellos quienes habían traído la desgracia a este lugar, y ahora sus acciones estaban despertando fuerzas que no podían controlar. Las sombras comenzaron a moverse con más intensidad, y me di cuenta de que las almas atrapadas clamaban por ayuda. El viento, ahora un grito agudo, parecía advertirme de que cada decisión tenía un peso. «Debes elegir», continuó la bruja, su mirada fija en mí, profunda y penetrante. «Puedes unirte a ellos en su búsqueda de poder, o puedes ayudar a liberar a las almas atrapadas y restaurar el equilibrio. Pero ten cuidado, porque aquellos que buscan el poder nunca se detendrán ante nada para proteger sus secretos». Su risa resonó en el aire, un sonido escalofriante que reverberaba en mi mente como un eco de advertencia. El peso de su oferta me aplastó. La tentación de unirme a aquellos que habían sucumbido a la oscuridad era atractiva, pero sabía que no podía permitir que la sombra prevaleciera. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí actuar. Recordé fragmentos de un antiguo hechizo de liberación que había escuchado en el pueblo, susurros que había retenido en mi mente a lo largo de los días, como un eco persistente. Con cada palabra que pronunciaba, el aire alrededor de mí se tornó más denso, como si la tierra misma estuviera respirando. Las sombras comenzaron a moverse, revelando figuras espectrales que emergían de la bruma. Eran las almas de las víctimas, ansiosas por ser liberadas, y su presencia era un recordatorio de la tragedia que había marcado a este lugar. Sus rostros eran un mosaico de dolor y desesperación, y sus ojos vacíos clamaban por justicia. «No puedes hacerlo», gritó la bruja, su voz llena de desesperación, resonando como un trueno en la oscuridad. «Las consecuencias serán devastadoras». Pero las almas comenzaron a alzarse, unidas en un coro de esperanza. Con cada sílaba que pronunciaba, la luz alrededor de mí crecía, y la oscuridad comenzaba a desvanecerse. Las sombras se retorcían como serpientes, y un viento helado azotaba el claro, llevándose consigo los ecos de los gritos de la bruja. Finalmente,
el hechizo alcanzó su clímax. Una luz brillante estalló en el claro, disipando las sombras que habían atormentado al pueblo. La bruja, furiosa y derrotada, se disolvió en la niebla, dejándome solo en el silencio que siguió. El aire se volvió denso y pesado, como si el mundo mismo contuviera la respiración, esperando el desenlace. Las almas, ahora libres, flotaban alrededor de mí, susurrando agradecimientos y promesas de paz, pero también advertencias de que la oscuridad no se había ido del todo. Regresé a mi casa con el peso de lo que había enfrentado. Había tomado una decisión que cambiaría el destino de las almas atrapadas, pero también sabía que el eco de la noche, con sus susurros y secretos, nunca se desvanecería por completo. La oscuridad podría haber sido contenida, pero siempre habría un atisbo de terror, un recordatorio de que la lucha entre la luz y la sombra estaba lejos de haber terminado. Cada noche, mientras me preparaba para dormir, el susurro de la bruja resonaba en mi mente, recordándome que el verdadero terror no estaba en lo sobrenatural, sino en los rincones oscuros del corazón humano. Las sombras de mi propia ambición empezaban a tomar forma, y sentía que la línea entre el bien y el mal se difuminaba. Las historias de ambición y poder que había escuchado en el pueblo ahora estaban en mi propia vida, y me preguntaba si algún día podría resistir la tentación que había derrotado a tantos antes que yo. Los días se convirtieron en semanas, y las noches se hicieron más largas. La bruja, aunque aparentemente derrotada, parecía haberse convertido en una parte de mí. En la quietud de la noche, escuchaba susurros que me llamaban desde el bosque, y cada vez que cerraba los ojos, me encontraba en ese claro, rodeado de almas perdidas y sombras danzantes. La paz que había buscado se desvanecía como humo, y en su lugar, una inquietante sensación de urgencia se apoderaba de mí. ¿Acaso había liberado a las almas, o simplemente había despertado un mal que estaba destinado a volver? Una noche, mientras la luna llena iluminaba el bosque, decidí regresar al claro. La bruja había dejado una marca en mí, y sentía que debía confrontar lo que había despertado. Al llegar, el aire estaba cargado de electricidad, y las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose como serpientes en la oscuridad. En el centro, el altar aún permanecía, cubierto de musgo y flores marchitas, pero algo había cambiado. Una presencia oscura parecía haberse apoderado del lugar. «Regresas, valiente», susurró una voz conocida, un eco de la bruja. «¿No sientes la tentación de unirte a nosotros? El poder es dulce, y las sombras son leales a aquellos que se atreven a abrazarlas». La voz era seductora, prometiendo fuerza y conocimiento, un destino que nunca había imaginado. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que aceptar esa oferta significaría perderme para siempre. «No», grité con todas mis fuerzas, sintiendo el peso de mi decisión. «No me dejaré llevar por la oscuridad». Mientras pronunciaba estas palabras, las almas que había liberado comenzaron a manifestarse, rodeándome en un resplandor tenue y reconfortante. Sus rostros, una mezcla de agradecimiento y advertencia, me instaban a seguir luchando. La luz que emanaban era un faro en medio de la oscuridad, y su fe en mí me dio el coraje que necesitaba. La bruja, furiosa, apareció ante mí, su figura retorcida por la rabia. «Las almas no te ayudarán, insignificante. Tu resistencia es un obstáculo que debo eliminar». Con un movimiento de su mano, las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando tentáculos oscuros que se lanzaron hacia mí. El aire se volvió helado, y sentí que el terror me invadía. En ese momento,
Las leyendas de Xtabay y la Nahuala resonaron en mi mente, recordándome que el bosque estaba lleno de seres que podrían ser tanto aliados como enemigos. Almas de los inocentes, escúchenme, grité, sintiendo que mi voz resonaba más allá del bosque. Juntos, podemos combatir esta oscuridad. Ayúdenme a derrotar a la bruja. Las almas comenzaron a elevarse, unidas en un canto que llenó el claro con un brillo resplandeciente. Las sombras temblaban y se retorcían, como si estuvieran siendo consumidas por la luz. La bruja, ahora visiblemente alterada, retrocedió, sus ojos llenos de furia y desesperación. «No puede ser», gritó, mientras la luz se intensificaba, envolviendo todo a su paso. Con un último esfuerzo, levanté las manos hacia el cielo, canalizando la energía de las almas. La luz estalló en un fulgor cegador, y en un instante, la bruja fue absorbida por su propia oscuridad, desapareciendo en un grito que resonó en el bosque como un eco eterno. La noche se llenó de silencio, y la presión en el aire comenzó a disiparse. Las almas, liberadas una vez más, flotaban a mi alrededor, agradecidas, y su luz iluminó el bosque con un brillo cálido. Sabía que la batalla había sido ganada, pero a un costo. La bruja podría haber sido derrotada, pero su sombra siempre quedaría, un recordatorio de que la oscuridad acecha en cada rincón del alma humana. Regresé a mi casa con el peso de lo que había enfrentado y una nueva comprensión del horror que habita en el corazón de cada persona. La lucha entre la luz y la sombra nunca termina, y cada elección que hacemos nos acerca a una de las dos. A partir de esa noche, el susurro de la bruja se convirtió en un eco constante en mi mente, recordándome que el verdadero terror no reside únicamente en lo sobrenatural, sino en la ambición no controlada, la sed de poder y en las decisiones que tomamos cuando enfrentamos nuestras propias sombras. Las noches pasaron, y mientras intentaba dormir, sentía que algo oscuro se agazapaba en las esquinas de mi habitación. La atmósfera del pueblo se volvía cada vez más pesada. Aunque había liberado a las almas, el eco de su sufrimiento seguía resonando en mi mente. Las noches se llenaban de pesadillas, y cada sombra parecía cobrar vida propia. En ocasiones, creía escuchar susurros familiares que provenían del bosque, como si las almas atrapadas aún intentaran comunicarse conmigo. Una noche, cuando el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón, un estruendo me despertó. Me levanté de la cama, el sudor frío cubriendo mi frente. Las paredes de mi habitación parecían moverse, como si el mismo lugar estuviera vivo y respirando, y la sombra de la bruja se proyectaba en cada rincón. Salí al pasillo, sintiendo la piel de gallina en mi cuerpo, y cada paso resonaba como un tambor en la oscuridad. Al abrir la puerta, el aire helado me golpeó como un puñetazo. Una niebla densa se había acumulado en el interior de la casa, y la luz de la luna apenas lograba penetrar a través de las ventanas. Con el corazón en la garganta, decidí salir. Al cruzar el umbral, me encontré frente al bosque, cuya silueta se alzaba como un monstruo hambriento a mis pies. Un grito desgarrador resonó desde lo profundo del bosque, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sin poder evitarlo, me vi arrastrado hacia el bosque, impulsado por una fuerza que no podía resistir. Cada paso era más pesado que el anterior, como si el suelo intentara atraparme. Las sombras danzaban a mi alrededor, y los susurros de las almas perdidas se transformaron en gritos de desesperación. «Ayúdanos», clamaban. «No los dejes volver». Al llegar al claro, me encontré de nuevo frente al altar.
Pero esta vez, el ambiente estaba cargado de una energía opresiva. Elara no estaba sola, a su lado se encontraban figuras espectrales, almas de aquellos que habían caído en su trampa, y, entre ellas, reconocí a Stabai. Su mirada era intensa, llena de dolor y rencor. Has hecho un gran sacrificio, pero no puedes escapar de lo que has desatado, dijo Elara con una risa siniestra. Las almas están en guerra, y tú eres el campo de batalla. Las sombras comenzaron a retorcerse, formando criaturas grotescas que se abalanzaron sobre mí. El terror me paralizó, sabía que no solo enfrentaba a Elara, sino a la manifestación de todas las almas atrapadas que buscaban venganza. No, grité, sintiendo que la desesperación me invadía. No dejaré que esto termine así. Con cada palabra, recordé las almas que había liberado, el sacrificio que había hecho y la lucha que había enfrentado. Juntas, no solo podían buscar la luz, sino que también podían convertirse en una fuerza poderosa contra la oscuridad. Almas de los inocentes, escúchenme, grité con todas mis fuerzas, sintiendo que mi voz resonaba más allá del bosque. Juntos, podemos combatir esta oscuridad. Ayúdenme a derrotar a la bruja. Las almas comenzaron a elevarse, unidas en un canto que llenó el claro con un brillo resplandeciente. Las sombras temblaban y se retorcían, como si estuvieran siendo consumidas por la luz. Elara, furiosa, se lanzaba hacia mí, pero las almas formaron un escudo a mi alrededor. «No puedes hacer esto», gritó, su desesperación evidente. Pero en ese momento, comprendí que había una conexión entre nosotros. La ambición de Elara había alimentado su poder, pero la luz que emanaba de las almas, ahora unidas, era más fuerte que cualquier sombra. Las almas que había liberado comenzaron a emanar un brillo que desbordaba el claro, y cada figura espectral se alzaba, unida en un solo grito de venganza. Con un último esfuerzo, levanté las manos hacia el cielo, canalizando la energía de las almas. La luz estalló en un fulgor cegador, y en un instante, Elara fue absorbida por su propia oscuridad, desapareciendo en un grito que resonó en el bosque como un eco eterno. Pero el espectáculo no había terminado. Mientras la bruja se desvanecía, su esencia comenzó a transformarse, revelando una figura más grande y aterradora, una sombra que se alzaba sobre el claro, un monstruo que encarnaba el terror y la desesperación de todas las almas que había atrapado. «Soy la oscuridad que siempre ha estado aquí», rugió, su voz resonando como un trueno. «Te he estado esperando, y ahora, tu alma será mía». Las sombras, ahora con forma de criaturas horripilantes, se lanzaron hacia mí, pero las almas liberadas comenzaron a alzarse, formando un escudo de luz que repelía la oscuridad. Sentí su energía fluir a través de mí, y con cada palabra que pronunciaba, la luz crecía más intensa. «No más», grité, sintiendo que la determinación se apoderaba de mí. «Hoy, el dolor se detiene aquí». Con cada sílaba que pronunciaba, la luz alrededor de mí crecía, y la oscuridad comenzaba a desvanecerse. Las sombras se retorcían y chillaban, como si intentaran escapar de la luz. «Esto no ha terminado», el eco de Elara resonó en el aire, pero su poder se desvanecía. Las almas, finalmente libres, comenzaron a elevarse hacia el cielo, brillando con una luz radiante que iluminaba la noche. Un estallido de luz iluminó el claro, y la oscuridad fue absorbida, llevándose consigo a Elara y sus sombras. Las almas, liberadas una vez más, flotaban a mi alrededor, agradecidas, y su luz iluminó el bosque con un brillo cálido.
Sabía que la batalla había sido ganada, pero el precio que pagué había sido alto. Regresé a mi casa con el peso de lo que había enfrentado y una nueva comprensión del horror que habita en el corazón de cada persona. La lucha entre la luz y la sombra nunca termina, y cada elección que hacemos nos acerca a una de las dos. A partir de esa noche, el susurro de la bruja se convirtió en un eco constante en mi mente, recordándome que el verdadero terror no reside solamente en lo sobrenatural, sino en la ambición no controlada, la sed de poder y en las decisiones que tomamos cuando enfrentamos nuestras propias sombras. Las noches pasaron, y mientras intentaba dormir, sentía que algo oscuro se agazapaba en las esquinas de mi habitación. La atmósfera del pueblo se volvía cada vez más pesada, pero esta vez, una nueva esperanza iluminaba mi corazón. Había enfrentado a la oscuridad y había triunfado, pero sabía que siempre habría un nuevo desafío, una nueva sombra acechando en el horizonte. Sin embargo, como un recordatorio de que la lucha no había terminado, una suave brisa me trajo un susurro familiar: el equilibrio siempre debe ser restaurado. Comprendí que mi viaje apenas comenzaba y que cada elección que hiciera sería crucial en esta eterna batalla entre la luz y la sombra. La bruja podría haber sido derrotada, pero en este mundo donde el terror acecha en cada rincón, siempre habrá una nueva historia que contar. Así, con la determinación de ser la luz en la oscuridad, me preparé para enfrentar lo que vendría. La historia del pueblo y el susurro de la noche serían mis compañeros, recordándome que el verdadero poder reside en la elección de ser luz en un mundo que a menudo prefiere la oscuridad. Y así, mientras la luna llena iluminaba el bosque, supe que, aunque el camino por delante fuera incierto y lleno de sombras, cada paso que diera sería un acto de resistencia ante el horror. La lucha nunca termina, pero con cada día que pasa, me siento más fuerte y más decidido a enfrentar lo que venga. Porque en el fondo de mi ser, sé que la luz siempre puede prevalecer, y mientras haya esperanza, nunca habrá un final verdadero para la lucha entre la luz y la sombra.